que vibre. Si no espera una llamada, pues ya nada más pónganlo en silenciador o apagarlo. Es para ¿cómo se llama? Que otras personas no se distraigan, especialmente si la tonalidad que ponen es graciosa. Hasta el predicador se puede terminar riendo. Y no es bueno. Muy bien, Lucas capítulo 12, versículos 35 en adelante, vamos a estar ya vamos avanzando, casi vamos a la mitad de Lucas. Casi vamos a la mitad de Lucas. Espero que cuando lleguemos a Lucas 23, Lucas 24, les haya gustado tanto Lucas que cuando lleguemos a las partes culminantes de Lucas, lo que es la pasión, le encuentren el sentido ya especial después de un largo recorrido por este evangelio. Lucas capítulo 12, versículos 35 hasta el 48. Lucas 12, 35 al 48 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Oremos. Señor Dios, agradecemos en esta mañana por la vida que has concedido a nosotros. Y especialmente te agradecemos por la salvación en Cristo Jesús. Por ese día en el cual tú tocaste nuestro corazón con el Evangelio y nos convenciste. Y pudimos declarar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y lo creímos de corazón. Y como nuestro Señor, ese día te pedimos perdón y tú nos perdonaste. Y ese día creímos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y tú hiciste pacto con nosotros. Y nos tomaste como tu pueblo, como tus hijos, para convertirte en nuestro Señor. Y nosotros en hijos, en siervos. Gracias. Gracias, Señor, porque el trabajo de siervo para ti no es pesado, porque tu carga es ligera. Porque al final de cuentas no te servimos para ganar algo, sino porque nos has dado vida, te servimos. Y Señor, que tú toques a cada corazón aquí. Si hay alguien que aún no te conoce y que se nota en su forma de vida, que pueda, Señor, este día tomar la decisión más trascendental de su historia, el rendirse a ti, el confesar que tú eres el Señor y creer
en su corazón el Evangelio. Para todos nosotros, los que ya te conocemos. Señor, que nos hagas reflexionar. O te servimos o no lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, en cualquier momento puedes venir a pedir cuentas de nosotros. Porque nos salvaste para ser nuestro Señor, no para llenar el cielo. Nos salvaste para reinar sobre nosotros y hacernos partícipes de tu reino, para que también nos gocemos de tu presencia, de tu poder en nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, que sea espiritualmente provechoso, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en el mundo antiguo, en la época de los grecorromanos, en la época en que se escribe el libro de Lucas, ya hay un entendimiento de lo que es un siervo. Nosotros pensamos en siervos, en alguien que está en una casa, barriendo, trapeando, etcétera. Pero en el mundo greco-latino, la servidumbre era un acto voluntario. No era lo mismo ser esclavo que ser siervo. Un siervo en este sentido, en el sentido grecorromano de la palabra, era alguien que se rendía a otra persona que tenía más poder y voluntariamente le entregaba algo. Había servidumbre de tierras, por lo tanto la persona le entregaba las tierras y una parte de lo que producían sus tierras era para su señor. Y el señor le otorgaba el resto. El siervo era libre de ir a todos lados donde él quisiera, siempre y cuando entregara su parte que le correspondía. Había servidumbre de riquezas, aunque generalmente esas no aparecían. Precisamente la servidumbre se declaraba voluntaria, especialmente cuando entraban en pobreza. Y se ponían al servicio de alguien, y ese alguien se hacía cargo de sus necesidades, pero la persona libremente le servía. Entonces, esa era la servidumbre en el mundo grecolatino. Y en esa servidumbre, la persona cedía sus derechos en favor de otra persona. No lo obligaba a la otra persona, no es como el esclavo. El esclavo llega y lo atrapa, el esclavo es atrapado, vendido, y la otra persona lo compra a un precio, y ahora la persona, aunque no quiera, ya es esclavo, ya trabaja para la otra persona. No, en el caso de la servidumbre, la persona voluntariamente cedía sus derechos a alguien que le había hecho algo grandioso, o le había prestado dinero, o le había cuidado cuando estaba enfermo, o inclusive le había salvado la vida en alguna situación peligrosa. Y voluntariamente se entregaba y cedía sus derechos. No los conservaba, los seguía. En la servidumbre grecolatina, el derecho terminaba cuando el dueño moría. En el momento en que el dueño muriera, en el que el amo muriera, en ese momento la persona nuevamente volvía a tener la libertad. En ese sentido, y pensando en esa palabra de servidumbre grecolatina, es en que está este texto. Un día hace muchos años, para algunos, para otros es menos años, recibimos a Cristo, confesamos con nuestra boca que Jesús era nuestro Señor. Él murió por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Él nos dio la libertad más grande, pagó nuestra deuda, diríamos, nuestra deuda más grande, que era una deuda con Dios a causa de nuestro pecado. Él la pagó. Él pagó la deuda. Y nosotros nos acogimos a ese pago. Le dijimos: sí, Señor, creo que tú moriste en una cruz por mí. Creo que tú pagaste por mis pecados y ahora te recibo como mi Salvador. Aunque la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento es: ahora creo que tú eres mi Señor. Es la palabra que más se acentúa. Aparece la palabra Salvador, pero la que más hace énfasis es la del señorío. Porque nos da un entendimiento de lo que hicimos ese día. Ese día voluntariamente, no nos obligó,
Ese día voluntariamente Él vino a ser nuestro Señor y todos nosotros nos convertimos en sus siervos. Nuestros derechos fueron cedidos a Él ese día. Ese día pusimos nuestra confianza en Él y no nada más Él se comprometió a limpiar nuestros pecados, también Él se comprometió a salvarnos y a llevarnos a casa. Él se comprometió a cuidarnos, Él se comprometió a protegernos, Él se comprometió a darnos el poder para vencer en las luchas, Él se comprometió a darlo todo por nosotros. Y nosotros nos convertimos en sus siervos, todos los que estamos aquí, hombres, mujeres, niños que hayan creído en Cristo Jesús, nos convertimos en sus siervos. Un bello señorío. Porque en ese señorío Él nos da todo y en realidad nosotros no damos gran cosa. No es un señorío en el cual yo estoy tratando de servir a Dios para tratar de alcanzar la salvación. No, es un señorío en el cual yo sirvo a Dios porque tengo salvación. No estoy sirviendo a Dios para alcanzar perdón de mis pecados, sino porque tengo perdón de pecados, sirvo a Dios. No es un servicio para tratar de agradar a Dios, sino porque soy acepto en el amado, sirvo a Dios. Noten la diferencia. Una enorme diferencia. Todos los que estamos en Cristo somos siervos de Dios. Todos. Ya después veremos la diferencia entre los que son llamados a tiempo completo. Hay una diferencia ahí en Efesios, muy interesante. Pero todos aquí somos siervos. ¿Qué clase de siervo es usted? Esa sería la pregunta. ¿Qué espera recibir de parte de su Señor por su servicio? Esa es una buena pregunta que se contesta aquí. Dice en los primeros versículos, en primer lugar vamos a ver la enseñanza para el futuro. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese a las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. La clave está en esta parte de unos siervos que aguardan a que su Señor regrese. ¿De qué cosa? De las bodas. No está hablando de los primeros, por lo menos los primeros versículos del 35 hasta el 38, no está hablando de nosotros. Porque por cierto, el Señor viene por su iglesia. Y cuando se lleve a su iglesia hay unas bodas allá. Y después de que se realicen las bodas, regresa el Señor con su iglesia. No regresa con 10 iglesias, regresa con su iglesia a este mundo otra vez para su reinado de 1000 años y luego la eternidad. Así que en estos primeros versículos no está hablando de nosotros, está hablando de los siervos que van a estar en la tribulación sirviendo y que tienen que esperar a que el Señor regrese, de las bodas. Nosotros no estamos ahí. Así que para el futuro, a esos creyentes que van a estar en el futuro, que van a pasar por la tribulación y que van a creer en Cristo, algunos van a morir durante esa tribulación en manos de el anticristo, etcétera. A ellos les dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Nos recuerda mucho la idea de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Y a veces algunas predicadoras dicen que las 10 vírgenes y que tenemos que estar listos con nuestras lámparas encendidas, y se nos olvida que la poligamia no está permitida en la Biblia. Cristo no se casa con 10 vírgenes. Cristo se casa con una novia. Las 10 vírgenes no somos nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes tienen que estar listos? Los siervos de Dios que estén con sus lámparas encendidas, los siervos de Dios que estén próximos a la venida de nuestro Señor Jesucristo después de las bodas. Nosotros venimos con el Señor Jesucristo porque estuvimos en las bodas, pero a esos creyentes les anima a estar trabajando y listos para servir. Dice el versículo 36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas,
para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Esos siervos tienen que estar listos porque una vez terminada la tribulación, el Señor regresa con su iglesia y ellos tienen que estar listos, tienen que estar con sus lámparas encendidas, con su aceite, deben de estar listos porque cuando el Señor regrese, Él quiere ser bien recibido. Él espera que ese pueblo que va a estar ahí después de la tribulación, que no se dejó sellar, le reciba con gusto. Le reciba con las manos abiertas. Hay un corito que se llama Cuán gloriosa será la mañana. No sé si se acuerdan, luego dice ahí, las naciones unidas como hermanas, bienvenidas daremos al Señor. Técnicamente hablando no va a suceder así. En aquel entonces exactamente pasa lo contrario, las naciones se unen para luchar contra el Señor. Así que sin querer cantamos una herejía. A veces lo hacemos. Cantamos herejías cuando no leemos bien los himnos. Pero pensemos en ello. Los siervos que realmente van a creer en Cristo, que van a lograr sobrevivir a la tribulación, se espera que estén listos, que estén preparados, que estén con sus lámparas encendidas, que estén listos para recibir al Señor que viene de las bodas con la iglesia, con la novia, para la cena de las bodas del Cordero que van a tener lugar aquí. Versículo 37. Bienaventurados aquellos, no bienaventurados ustedes, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Para esos siervos que van a estar ahí en ese momento, cuando el Señor venga y los halle velando, Cristo les da una promesa. Imagínense, ahora sí viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya se esperaría que los siervos que estén ahí, después de haber pasado por la tribulación, pues ya entran al cielo, entran al milenio y se gozan de servir al Señor. Pero aquí les da una promesa muy, muy especial. ¿Quién les va a servir? El Rey. El Rey va a llegar y dice que se va a ceñir, es decir, que se va a poner el trajecito de siervo y les va a servir, los va a invitar a la mesa y Él va a atenderlos de una manera especial. Imagínense qué gran bendición para ellos. Qué gran bendición. Que el Rey de Reyes, que acaba de venir triunfante y victorioso, les dé una invitación especial a esos siervos, se sienten a la mesa y Él venga personalmente a servirles. Una enorme bendición. Dice el versículo 38. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Es curioso que no mencionan la primera vigilia. Allá hay unas bodas, las bodas del Cordero, entre Cristo y su iglesia. Y allá están las bodas en esa primera vigilia y allá vamos a estar. Si usted ha recibido a Cristo como su Salvador personal, allá vamos a estar. En ese momento, mientras aquí es la tribulación, nosotros nos estamos gozando de ese momento especial en que nos encontramos con el esposo de la iglesia. Un bello momento. Ya es cierto, ya incluyó el tribunal de Cristo. Ya todas las cosas malas que no tratamos aquí ya se trataron públicamente allá para quitarlas completamente y poder pasar a las bodas del Cordero y gozarnos de la presencia de nuestro Salvador antes de regresar aquí. Y dice a esos creyentes, les dice, bienaventurados son aquellos siervos. Aquellos siervos que van a estar en la tribulación sirviendo al Señor y los va a hallar fieles, dichosos van a ser ellos. Qué gran dicha van a tener. El Señor, el Rey, el Señor va a regresar con la iglesia y les va a dar una invitación especial a estos siervos y va a venir Él personalmente a atenderlos. Qué gran bendición para ellos.
Segunda a Tesalonicenses capítulo 2. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, versículos 10 al 13. 10 al 12, perdón. Dice, hablando del inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Una pequeña advertencia. A lo mejor usted vio esa película de Dejados Atrás. Una persona que había oído que su abuelita le predicaba acerca de Cristo y de la venida de Cristo, pues pasa el rapto y entonces corre para ver las cosas de la abuelita y ahora sí recibe a Cristo. El pastor también recibe a Cristo y hay un montón de personas allá recibiendo a Cristo. Bíblicamente no va a suceder. Si usted ha escuchado el Evangelio ahora y no se convierte, cuando venga el rapto, como no se quiso convertir ahora, Dios va a permitir que un espíritu engañoso se quede en su corazón y crea la mentira. Allá nada más tienen la oportunidad todos aquellos que no escucharon o que no escucharon un evangelio claro. Pero si hay alguien aquí que escuchando el evangelio claramente y no se quiso convertir, no espere ahora sí, allá sí voy a servir. Ya una vez cuando llegue el momento, ya la iglesia se fue, ahora sí me voy a poner a servir. No va a suceder. Así que es una invitación. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay otro día. Si la muerte le sorprende, no hay opción después. Y si Cristo viene por su iglesia y se la lleva, no hay opción para usted. Una vez rechazado el evangelio aquí, significa que ya no le va a dar la oportunidad allá, en la tribulación. Así que si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo como su Salvador personal, yo le invito a hacerlo por su bien. No lo prolongue. Si por alguna razón Dios le da vida y viene Cristo y nos lleva y usted se queda. Porque escuchó el evangelio y no lo quiso creer. Mientras estos creyentes del futuro estarán sirviendo, nosotros estaremos disfrutando de las bodas para luego regresar. Y entonces es una primera pregunta. ¿Es usted ya un siervo de Dios que ha creído en Cristo? ¿O no lo es? Si no lo es, le invitamos a reconocer que Jesús es el Señor, a creer en el Evangelio, a depositar su fe en Cristo y a dejar que Él sea su Señor. Porque si viene el rapto, usted no va a tener una segunda oportunidad, porque ya la tuvo aquí. No, ya, qué malo es el Señor. No, el Señor ha sido bueno y el Señor es justo. Y el Señor le da oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad y tras oportunidad. Y si usted la rechaza, Él tiene como soberano Señor el derecho a decir no más oportunidades. Recuerden que Él es el soberano Señor, pero también nos ama. Y Él en su amor, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, retarda su venida. Él no viene porque nos ama, porque ama a cada persona y espera que cada persona proceda al arrepentimiento. Pero va a llegar un momento en que dice ya es tiempo. Y cuando llegue el tiempo, los que escucharon el evangelio y no se convirtieron, aquí se quedan. Y creerán la mentira. No creyeron el evangelio que era la verdad, creerán lo que el anticristo les presente como verdad. Y se acabó para ustedes. Por eso, hermanos,
Si hay alguien aquí que aún no ha conocido a Cristo, le ruego que lo haga, porque el Señor puede venir hoy, puede inclusive llegar antes de que termine el servicio, lo puede hacer. Confiamos en que, quizás confiamos, no confiamos, pero quizás alguien confía que puede ser nunca, pero no va a suceder, va a regresar. Y puede ser hoy, puede ser mañana, pero lo va a hacer. Así que la enseñanza para ellos en el futuro es, para ellos, es que los siervos que estén esperando, Dios les va a dar bendiciones. Pero luego viene una enseñanza para ellos y para nosotros. La enseñanza para todos. Lucas capítulo 12, versículos 39 y 40. Lucas 12, 39 y 40. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La enseñanza para ellos que van a estar en la tribulación y para nosotros que esperamos el rapto es que estemos velando y atentos. Cristo puede venir en cualquier momento, en cualquier rato, a la hora menos pensada, en el momento menos pensado, ahí puede venir. Imagínese que lo agarre discutiendo con alguien. No se va a quedar, como estaba discutiendo no me lo llevo. No, se lo lleva con toda su discusión allá, a dar cuentas allá. Lo agarra con su vaso, con chilito alrededor y algo que no debe de tomar. Si es su siervo, ahí suelta el vaso y se va a rendir cuentas allá. Eso va a ser horrible. Parece gracioso, pero eso va a ser realmente horrible. Nos agarra en el lugar equivocado. Nos agarra mintiendo. Nos puede agarrar nos puede agarrar en cualquier lugar. Y no solamente esperamos su segunda venida, cualquiera de nosotros se puede morir. No sé si ya lo percibió. Podemos estar completamente sanos y bien felices y ya no estar después. Nos puede pasar. La enseñanza para todos es que nos anima a estar atentos y a estar velando, porque en cualquier momento viene el Señor. Vosotros pues también estad preparados. Estad preparados. En cualquier momento llega el Señor, ya tiene que tener las cuentas listas. Ya las tenemos que tener listas. Si Dios nos quitara la vida ahorita en 15 minutos, ya debemos estar listos. Ya debemos de estar preparados. Si por alguna razón durmiendo cerramos los ojitos y ya no los abrimos, ya debimos haber tenido las cuentas listas. Doy clases en Lirio. El primer año sí fue un problema porque ustedes saben que al final de cada periodo hay que entregar calificaciones. Si uno no las lleva al día, ¿qué va a suceder? El mero día está haciéndoles examen, está revisando todos los trabajos que no revisó durante todo el trimestre, está corriendo. Los que sufren son los alumnos y también el profesor. El profesor se vuelve tenso, anda regañando a medio mundo, bajando puntos a todo mundo, porque necesita entregar. Pero si uno aprende a llevar cuentas diarias de las calificaciones, cuentas diarias de la asistencia, cuentas diarias de las participaciones, al final de cuentas nada más se suman, se dividen y se entregan, se ponen en un papelito y se entregan, cuentas rápidas. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Que como siervos no tenemos muchas veces las cuentas listas. ¿Las tiene listas? Si hoy Dios le llamara a su presencia, ya puede ir con la confianza de llego a casa con las cuentas listas. No dejé nada pendiente.
No dejé pleitos pendientes, rencores pendientes, cuentas con Dios mismo pendientes. Cumplí con las cosas que Él me entregó. Hice lo que Él me dijo que hiciera. Llego con cuentas listas. Me puedo ir en paz. ¿Ya puede decir eso? Me puedo ir en paz. Lo que queda aquí, Dios se va a hacer cargo, pero lo que cuenta de mí y de lo que Él me encargó, ya me puedo ir. Ya hice lo que tenía que hacer. Ya no dejo cuentas saldadas. ¿Está así su vida? ¿O tiene cuentas pendientes? Si hoy tiene cuentas pendientes, le recomiendo que las arregle. Porque ahí dice, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En cualquier momento Dios nos puede llamar a cuentas. ¿Tendría su derecho? Sí, somos sus siervos. En el momento en que nosotros le recibimos como nuestro Señor, en ese momento se convirtió en nuestro Señor y puede exigirnos cuentas cuando quiera. Él puede llamarnos a su presencia y gloria a Dios, nuestra entrada al cielo no depende de nuestras cuentas. Pero imagínense la cara que vamos a poner cuando lleguemos. Toda nuestra vida ha hecho un desastre, parte de un desastre. ¿Todo bien? En la medida de lo posible. Hay un himno que dice, ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Nos gusta ¿a quién le gusta ese himno? Nos gusta. Pero ¿sabían que es una herejía? Antes del rapto no hay señales. Realmente las señales que se cumplen todas son las del rapto. Cuando la persona entra al rapto, después del rapto, cuando las personas que se quedan en la tribulación, ahí sí van a ver las señales del cielo, ahí sí van a ver esto, van a ver aquello, pero nosotros no. Nosotros no esperamos una señal. Para nosotros el rapto es inminente y puede ser en cualquier momento porque no hay una señal previa dada por Dios para anunciar que viene. La pandemia no era una señal, es simple y sencillamente una pandemia, una cosa más que sucede en la historia, como lo fue la caída del Imperio Romano o la peste negra, o lo que sea. No fue nada, simplemente una cosa más que sucede en la historia de la humanidad. ¿Tiene cuentas saldadas? Si hoy su corazón se detuviera, ya puede decir me voy en paz. No hay nada con nadie, no hay nada que haya dejado inconcluso en el sentido de yo hice por lo menos la parte que me correspondía hacer hasta el día en que me llama a su presencia, lo estoy haciendo. ¿Ya está listo? ¿Ya está lista? Esa es la enseñanza para todos. Hay una enseñanza para el futuro, para los siervos que van a estar sirviendo durante la tribulación. Ya hay una enseñanza para todos y hay una enseñanza exclusivamente para nosotros. Dice ahí versículos 44 al 46 de Lucas 12. Dice allí, del 41 al 46, perdón. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Es curioso que Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y Cristo no le contesta, estoy hablando de ustedes.
No, Cristo le contesta, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Si ustedes se fijan, no le contesta su pregunta. Señor, ¿de quién estás hablando? ¿De ellos o de nosotros? Prácticamente Cristo le dice, no te pongas a pensar en esas cosas pequeñas. Mejor ponte a pensar si eres un mayordomo fiel. Mucho de nuestro servicio se pierde por estar entretenidos en lo menos importante. Nos enfrascamos en cosas que no son importantes para el servicio a Dios, nos enfrascamos en nimiedades y ahí estamos metidos, hundidos en cosas que no tienen nada que ver con servir a nuestro Dios. Y perdemos años de servicio. Perdemos y dejamos pasar la vida y Cristo nos dice, pongan atención, piensen. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Pregúntese usted, hermano o hermana, ¿es un mayordomo fiel y prudente? Papá que dirige un hogar, ¿es usted un mayordomo fiel? Mamá que en cierta manera ayuda a papá, en cierta manera sirve, ¿es usted fiel y prudente? En donde quiera que se encuentren, ¿son fieles y prudentes? El mayordomo fiel y prudente, dice aquí, al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. El mayordomo fiel y prudente no es aquel que nada más está supervisando que las cosas estén bien. El mayordomo fiel y prudente es aquel que además que está supervisando que las cosas salgan bien, es aquel que cuida de los que están a su cargo. Ese es un mayordomo fiel y prudente. Ese papá que cuida de los que están a su cargo, esa mamá que cuida de los que están a su cargo, ese joven, esa señorita que cuida a los que Dios ha puesto a su cargo, ese pastor, ese líder de ministerio, cuida a los que están a su cargo. No nada más supervisa que estén bien, sino que les da ración a su tiempo. Esa iglesia a la cual Dios le ha encargado ministerios y cuida que reciban su ración a tiempo. ¿Somos mayordomos fieles? Dice, bienaventurado, el versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Cristo puede venir en cualquier momento, o Cristo nos puede llamar en cualquier momento, y de una u otra forma cada uno de los que estamos aquí somos sus siervos. Y dichoso aquel que llegue, que cuando llegue Cristo lo encuentre haciendo su parte. No somos perfectos, pero hacemos nuestra parte. Dichoso aquel papá que si Dios viniera ahora y lo llama a su presencia, cumplió su parte. Lo agarró bien. Dichosa la mamá que si en este momento algo le pasara y se fuera ya a estar con el Señor, lo que hizo durante su estancia aquí fue cumplir con su ministerio. Y así nos podemos ir hacia todos lados, a todas las ramas. Si hoy se muriera, hermano, hermana, ¿su entrada al cielo sería dichosa? Nos hacemos a la idea, sí, porque voy al cielo y ya Cristo murió. Pero recuerden que hay un tribunal antes. No para determinar si somos salvos o no somos salvos. Es un tribunal para rendir cuentas de lo que hicimos mientras estábamos aquí, sea bueno o sea malo. ¿Cómo va a ser su entrada? Híjole, qué pena.
no arreglé esto. Me agarró en el lugar equivocado. Uf. ¿Cómo va a ser su entrada? ¿Ya se la imaginó? Una entrada dichosa porque si bien no era perfecto y lo que usted no hacía, Cristo lo completaba, pero entra con la conciencia de hice lo que tenía que hacer. Y no nada más hacer lo que tenía que hacer. Llegué sin cuentas con personas. Llegué bien. Bienaventurados aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Le promete algo. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Qué precioso va a ser el milenio. Aunque algunos de nosotros esperamos ya tener vacaciones. Pero qué precioso va a ser el milenio ya. Pero más precioso va a ser cuando usted finalmente se ponga ante el Señor y el Señor le diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. ¿Así sería su entrada si hoy muriera? ¿Así sería su entrada si el Señor dijera, hoy vengo por mi iglesia? ¿Así sería su entrada? En primer lugar, ¿se iría? ¿Cómo sería su entrada? ¿Bienaventurada? O lo que sigue en el versículo 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, noten que es el mismo siervo. Bienaventurado aquel siervo, mas si ese siervo dijera en su corazón, el siervo infiel piensa equivocadamente. El siervo infiel no toma en cuenta que Cristo puede venir hoy. El siervo infiel hace pasar su vida como si Cristo no fuera a agarrarnos hoy. Vive como si fuera a vivir toda la vida. Actúa como si fuera a estar siempre. No toma en cuenta nunca, bajo ninguna circunstancia, que Cristo pudiera venir ahora. No toma en cuenta bajo ninguna circunstancia que tal vez no termine el día. Y no nos debe causar miedo. Bueno, le debe causar miedo si las cuentas no están bien. Pero para eso es esta predicación, para arreglar cuentas y de aquí en adelante pensar, en cualquier momento puede venir Cristo, así que siempre tengo que tener mis cuentas arregladas. Y no porque le tengamos miedo o le tengamos terror, sino por lo bello que es tener la conciencia tranquila. La conciencia tranquila es algo importante. Poder decir, no hay en mí, realmente no hay en mí rencor. En mí realmente no hay nada que confesar porque estoy bien con mi Dios. ¿Se acuerdan de ese himno? Y ese himno sí no es hereje. El de dé paz inundada mi senda ya esté. Estoy bien con mi Dios. Y no es nada más una posición eterna allá cuando nosotros recibimos a Cristo. Es una posición diaria. ¿Estamos bien con nuestro Dios? El siervo infiel no piensa nunca que Cristo puede venir ya. Y por eso actúa como actúa. Dice aquí, mi señor tarda en venir y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. La palabra aquí que se usa para golpear a los criados y a las criadas no es una de, me caen gordos y les pego, sino es una idea de que por diversión les empiezo a hacer cosas. Y ahí está el hermano que por diversión empieza a discutir con su esposa. Aparentemente no es diversión, pero lo hace. Ahí está la persona, el hermano o la hermana que por puro placer egoísta se la pasa peleando en la iglesia. Peleando en la familia, peleando por aquí. Y se la pasa golpeando, tal vez no físicamente, sino con palabras, con acciones, golpeando a los demás.
sin tomar en cuenta que Cristo puede venir ahora. La otra cosa que hace este siervo infiel es que comienza a vivir para sí mismo, comer, beber y embriagarse. Ya no es controlado por Dios, ahora es controlado por su placer. Otra versión dice que empieza a golpear a los criados y a las criadas y a divertirse. Y su vida es diversión. Todo es divertido, todo es vamos a hacer esto para divertirnos, vamos a hacer aquello para divertirnos y todo es diversión. Y empieza a comer y a beber y a embriagarse porque no piensa que Cristo puede venir en el momento menos pensado y lo agarra mal. ¿Qué clase de siervos somos? ¿El mayordomo fiel o el siervo infiel? Noten lo que dice acerca del siervo infiel. Vendrá el Señor de aquel siervo, sigue siendo su siervo, en día en que éste no espera y a la hora que no sabe. Tanto para el fiel como para el infiel, su Señor viene pronto. Mientras el siervo fiel sabe en cualquier momento llega, así que siempre tengo que tener las cuentas listas. El infiel se le olvida que lo puede agarrar en el trabajo, lo puede agarrar en la escuela, lo puede agarrar en la casa, lo puede agarrar en el negocio, lo puede agarrar en la calle, en cualquier lugar lo puede agarrar. Y tendría derecho a llamarlo a cuentas. Se puede morir o puede venir Cristo. ¿Y qué va a hacer con el siervo infiel? En primer lugar dice que lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. Literalmente dice, lo castigará duramente y lo hará pedazos. Se oye más feo. Se oye más bonito decir que lo va a poner con los infieles. Pero es más duro que eso. Lo hará pedazos. Ahorita vamos a ver que tiene razón por qué. Lo hará pedazos. ¿A qué clase de futuro le espera? ¿Qué clase de final le espera al siervo infiel? Llegar al cielo y encontrarse en el tribunal de Cristo y que ahí haga pedazos no su alma, sino haga pedazos su vida y la muestre claramente como era. Ahí está la hermana rencorosa que logró evitar que la gente se notara su rencor y pum, se lo pone ahí enfrente de todo mundo para que todo mundo vea lo que era. El hermano mentiroso o la hermana desobediente, el papá que no cumplía con su deber espiritual, la mamá que no hacía lo que era correcto y todos ahí delante del Señor con la reputación hecha pedazos y bien merecido. ¿Le gustaría eso? ¿Le encantaría vivir así? Que su entrada al cielo no sea esa entrada bienaventurada. Obviamente después del tribunal de Cristo viene la eternidad con el Señor, ya todas las cuentas completamente arregladas. Ahí en ese tribunal no está para decidirse si usted es salvo o no, sino para ver las coronas y para arreglar todas las cuentas que quedaron mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, una vez que recibimos a Cristo. Esas aquellas cosas que no quisimos confesar, que no quisimos arreglar, ahí se van a arreglar. ¿Se acuerdan que vimos en otra ocasión que la palabra tribunal no es un juicio personal? El tribunal de Cristo es algo público. Ahí va a estar Spurgeon, ahí va a estar Pablo, ahí va a estar Juan y hasta Fanny Crosby, pero ya viéndonos, ahí vamos y ahí vamos a estar todos. Aquella persona que hacía cosas, que hacía lo bueno mientras el hermano Albino los viera y lo malo mientras no los viera, ahí va a estar el hermano Albino también viéndolos. Pero lo peor de todo no es eso. Lo más dramático es que ahí va a estar en persona el Señor. Ahí.
Eso va a ser lo más dramático. Y nadie va a poder decir, es que no podía, porque nos va a decir, pero yo te di de mi poder para que pudieras. Es que nadie me enseñó, es que tú no agarraste la Biblia para aprender. Solamente hay dos clases de siervos, el fiel y prudente o el siervo infiel. ¿Se acuerdan que también solamente hay dos clases de personas, el salvo y el no salvo, el justo y el injusto, o el siervo fiel o el infiel? Hay una gran bendición para ser el siervo fiel, pero hay muy serias consecuencias para ser el siervo infiel. Muy serias consecuencias. ¿Qué clase de siervo es usted? Piensa en su vida. ¿Con cuál se identifica su vida? No con cuál se quiere identificar usted, con cuál se identifica su vida, su manera de ser, su actuar. Si hoy se muriera, llegaría al cielo y le diría a Dios, buen siervo y fiel. ¿O tendría que estar arreglando cuentas antes de entrar? Avergonzado antes de entrar. Finalmente, la razón que tenemos que considerar para ser fiel. Hemos visto varias enseñanzas a futuro, a todos, tanto a futuro como presente, a nosotros. Y la razón final. Dice versículos 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿será qué? Azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. ¿Cuántas cosas sabemos y precisamente aunque las sabemos, no las hacemos? ¿Qué va a pasar con nosotros como siervos? Nos va a dar una tunda. ¿Merecida? Sí, merecida. Dice ahí, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Eso quiere? Que al final de cuentas Dios le empieza a disciplinar. Dios al que ama disciplina y luego ¿qué dice? Azota al que tiene por hijo. Hace esa distinción entre disciplina y azote. Son dos cosas diferentes, no son la misma. La disciplina incluye enseñanza. La disciplina incluye aprender cosas. Y el azote es que cuando no entendemos qué viene, ahí viene la tunda. ¿Quiere eso? Él se ha propuesto perfeccionar su obra y a veces parte de perfeccionar su obra implica tundas y bien merecidas. Aquel cuyo dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. La ignorancia nunca es absoluta. Si hay cosas que usted no vino, por ejemplo, el domingo en la mañana, si hay algún hermano que por alguna razón hoy no vino y no aprendió esto, no queda justificado si hace cosas dignas de azote, porque tiene la Biblia en su casa y puede haber leído esto. La ignorancia nunca es absoluta. Especialmente para la gente del siglo XXI, para cada uno de ustedes. Es que no tengo Biblia en casa impresa, está la del celular. Nadie aquí tiene una justificación para ignorar verdades. Hay libros, pueden preguntar. Así que el
El que sabe la voluntad de Dios pero no la hace va a ser azotado, y el que la ignoró y hace cosas dignas de azotes también va a ser azotado, aunque va a ser azotado poco, pero tomen en cuenta que las dos personas van a ser azotadas. El que se rebeló, por rebelde le va a tocar azotes, y el que porque quiso ignorar, no estudió, no leyó, no le puso atención, se durmió y no lo hace, va a recibir azotes. Dice ahí al final, porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esa es la razón por la cual el anterior siervo es hecho pedazos al final. Nos da privilegios, tenemos responsabilidades. A diferencia de la gente de la Edad Media que no tenía Biblias impresas, ahora tenemos Biblias impresas y hasta podemos tenerla en diferentes versiones, y hasta en versión chiquita, versión grande y hasta celular. A diferencia de otros cristianos que en otros países para llegar a una iglesia tienen que prácticamente arriesgar su vida, hoy está aquí con la posibilidad de escuchar. Piensen en los cristianos que solamente tenían acceso a una Biblia en latín y ellos hablaban otro idioma, y ahora la tienen en español. Hermanos cuyos papás son cristianos, una enorme responsabilidad. Papás que tienen hijos cristianos, una enorme responsabilidad. Más responsabilidad, más privilegios, más responsabilidad. Y cada uno de los que estamos aquí podemos decir, tenemos un montón de privilegios. Tiene derecho a pedirnos cuentas más severas. Como siervo, ¿puede notar los privilegios que Dios le da? Aquel papá y aquella mamá que tienen una familia donde todos conocen al Señor, piensen en el enorme privilegio. No todas las familias tienen ese privilegio. Inclusive en nuestra iglesia, no todas las familias tienen el privilegio donde papá, mamá y los hijos son cristianos y aman al Señor. No todas las familias son así. ¿Y todavía se atreve a ser infiel? ¿Entiende que las cuentas que ha de entregar serán en proporción a sus privilegios? El que tiene menos privilegios le va a pedir Dios cuentas menos severas. El que tiene más privilegios le va a pedir más estrictamente cuentas. Cristo murió por nuestros pecados. El pecado nos había separado de Dios y nos había puesto bajo el señorío del príncipe de la potestad del aire. Los que sirven a Satanás, el señorío de él es peor, es horrible, es terrible y trae como consecuencia la muerte total. Pero un día creímos en Cristo y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y a partir de ahí voluntariamente nos convertimos en sus siervos, no para ganar algo, sino porque nos dio todo. Y cada uno de los que estamos aquí de una u otra forma somos siervos de Dios. Pregunta: ¿ya está lista o listo para entregar cuentas de su vida hoy? ¿Ya está listo o lista para entregar cuentas de su casa hoy? ¿Ya está listo o lista para entregar cuentas a los que ministra? Como iglesia, en su parte que le toca hacer, ¿ya está listo o lista para entregar cuentas hoy? Si no está listo o lista, ahora ya sabe que el Señor puede, o por lo menos ya le recordé que el Señor puede venir hoy. Y si sigue insistiendo en no tener cuentas listas, pregúntese:
es salvo? Pregúntese eso. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por la oportunidad. La gran oportunidad que tú nos das de, de ponernos a cuentas ahorita. Por si por alguna razón ya ni siquiera salimos de este templo, podemos ir con las cuentas en blanco. Bien. Gracias por esa oportunidad. Si nos das más tiempo de vida y podemos vivir más años, gloria a ti, ayúdanos a tener las cuentas listas cada día, no cada mes, no cada semana, cada día, porque si las tenemos cada semana, cada mes, nos endurecemos por causa del pecado y luego se nos olvida que teníamos cuenta atrasada. Señor, gracias por ese nuevo privilegio, el de saber que en cualquier momento puedes venir y que nos vas a llamar a cuentas y que lo mejor que podemos hacer es tener las cuentas listas día a día para poder dormir tranquilos o para poder vivir tranquilos sabiendo que si vienes o nos recoges, está todo bien, está todo listo para tu presencia, para estar en tu presencia. Ahora no voy a hacer pregunta, pero les invito al altar. Si hoy se murieran, ¿están listos para entregar cuentas a su Señor? ¿O no? ¿Por qué no se pone a cuentas? Si hoy viniera Cristo en unos minutos, ya podría decir, estoy listo, ya, a casa. No voy a ser avergonzado allá. Mejor pasar vergüenza aquí que allá. El altar queda abierto. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar queda abierto. Ahí en su lugar también. Ponerse a cuentas. Señor y Dios, te damos gracias por la vida que nos has concedido.
Señor, si tú nos das la oportunidad de seguir viviendo por mucho tiempo, ayúdanos a vivir de tal manera que con limpia conciencia cada día podamos decir amén, sí, ven Señor Jesús, porque estamos listos. No solamente por cuestión de la salvación eterna, sabemos que quienes hemos creído en Cristo tenemos la salvación eterna, pero un día vamos a estar ante el tribunal tuyo, Señor, y tendremos que rendir cuentas como siervos de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tendremos que hacer. Señor, ayúdanos a no olvidar esta realidad y a ponernos a cuenta día con día. Somos pecadores y agradecemos que a pesar de que somos pecadores en Cristo, tenemos la redención de nuestra alma completa y verdadera. Y cuando nos presentemos ante el tribunal, no vamos a estar temerosos de si vamos a entrar a tu presencia o no, pero definitivamente, cuando confesamos que tú eras nuestro Señor, nos convertimos en tus siervos. Y como siervos, tú nos diste responsabilidades a todos, no nada más a mí, sino a cada hermano, cada hermana aquí presente, cada joven, cada señorita. E incluso cada joven, cada señorita es mortal. Nosotros más grandes sabemos esa realidad, pero también un joven puede morir en cualquier momento. Que cada uno de nuestros jóvenes aquí presentes estén listos, se preparen. Y nosotros también. Que podamos estar listos para el día en que tú nos llames a tu presencia. Poder entrar sin avergonzarnos. Agradecidos por todo lo que hiciste en nosotros, por nosotros, para nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares. Que podamos tener la dicha de convivir, de estar en comunión contigo y comunión unos con otros. Y volver en la tarde a seguirte alabando y glorificando. Y si tú vienes por nosotros, que nos halles en un buen lugar, pensando y meditando, honrándote, glorificando tu nombre en nuestras acciones, pensamientos y palabras. Cuida, Señor, de nuestros hermanos enfermos y que todos aquí podamos gozarnos de tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos en la tarde. Dios les bendiga. Hermanos, matrimonios jóvenes, no mayores